Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Tu Profesor en Línea. Acá somos profesores dispuestos a ayudarte, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda parte de arreglos en JavaScript, ¿sí? La primera parte, como un pequeño resumen, habíamos visto la forma de declarar un arreglo con cierta cantidad de elementos, es decir, declaramos el arreglo notas con una cierta cantidad de elementos, ¿sí? Y sabíamos que cada uno de esos elementos tiene un índice, ¿sí? El elemento 1, que es el número 8, está en el índice 0, por ejemplo, el elemento 10 en el índice 4 y el último elemento en el último índice, que es el 5. Entonces, habíamos dicho que para saber el tamaño o la cantidad de elementos usábamos el punto length, ¿sí? Que nos daba la cantidad del arreglo. Después habíamos dicho que para poder entrar o ver el primer valor teníamos que hacerlo por índice. Entonces, para poder encontrar el primer elemento, acá poníamos el nombre del arreglo entre corchetes y el índice del primer elemento, que habíamos dicho que en cualquier arreglo el elemento primero va a ser el índice 0, ¿sí? Siempre va a ser así. Y el último elemento habíamos dicho que era el arreglo entre corchetes para poder ingresar al valor, ¿sí? Y era la cantidad de elementos menos 1. Y también habíamos dicho que en cualquier arreglo siempre de esta forma vamos a conseguir ir al último elemento, ¿bien? Y después habíamos visto cómo recorrer el arreglo con un for, ¿sí? Teniendo en cuenta que la condición para que se repita y termine es esta condición mientras i sea menor a la cantidad de elementos, y sabemos que cada vuelta del for va a ser incrementada acá, ¿sí? Entonces acá en este caso va a dar 6 vueltas, ¿sí? Y va a imprimir por pantalla acá, ya que este arreglo entre los corchetes, acá la primera vuelta iba a valer 0, en la segunda 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Va a ir hasta el índice 5, entonces por pantalla va a mostrar el valor, ¿sí? Y en este caso habíamos declarado una variable para ir sumando cada uno de los valores del arreglo, ¿sí? Y después habíamos sacado su promedio. La idea era sacar el promedio de las notas, ¿bien? Bueno, lo siguiente que tenemos que ver se llama el método que viene dentro del arreglo, ¿sí? Que se llama for-each. ¿Y cómo funciona el for-each? Bueno, en este caso el for-each, vamos acá a borrar, funciona así. Es notas punto, acá nos va a mostrar todos los métodos que podemos usar dentro de un arreglo, y vamos a hacer el for-each, que básicamente el for-each es igual que un for, nos permite iterar el arreglo, ¿sí? Y poder ir haciendo algo con los elementos del arreglo. Se coloca punto, el nombre del método, entre paréntesis, ¿sí? Y acá dentro de los paréntesis vamos a tener que crear una función, ¿bien? Una función que va a recibir por parámetro el elemento actual, ¿sí? El valor actual de la iteración, ¿sí? Y dentro de acá dentro de la función vamos a hacer un console log de el valor actual, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del for-each haya una función. Esto quiere decir que por cada valor que se va a ir recorriendo se va a ejecutar esta función, y esta función lo que va a hacer es mostrar el valor actual, ¿sí? O sea, es decir, que en el primer, acá si tenemos este arreglo, el primero va a salir un 8, ¿sí? Digamos, entonces, dentro del for-each, una función que por cada elemento que va recorriendo se va ejecutando esta función, y adentro de esta función el código es mostrar el valor actual, ¿sí? Si les preguntara cómo haríamos esto, pero con la forma de recorrer, digamos, básica o elemental, es decir, con un for común,
si tuviéramos un for común, ¿sí? Hacer notas.line. ¿Sí? Entonces, en la primera vuelta nosotros deberíamos llamar a una función, por ejemplo, llamaríamos a mostrar elemento y le pasaríamos el valor. ¿Y cuál es el valor actual? Es el nombre del array y la posición. Es decir, que en este for, en la primera vuelta, va a enviar por parámetro a la función mostrar elemento, le va a mandar el primer elemento. Y debemos crear una función mostrar elemento, ¿sí? Que reciba por parámetro ese valor, es decir, ese valor, y acá diríamos console log el valor, ¿sí? Es decir, dentro de un for llamamos a una función y esta función va a ser la encargada de mostrar el valor, ¿sí? Entonces acá llamamos a esta función por cada elemento del for. Bueno, esto que ven acá es exactamente igual que este for each, ¿sí? Este for each, si lo quieren ver, sería como un for y en cada elemento, por cada elemento va a llamar a esta función, que es lo que está llamando acá en el for común, esta función, ¿sí? Nada más la diferencia que esta es una función, ¿sí? Que es pública, ¿sí? Mientras que esta es una función anónima. ¿Bien? Es una función anónima, quiere decir que solamente puede ser vista por el for each. No, yo no puedo llamar a esta función que está acá desde otro lado porque es una función anónima. Entonces, vamos a decir que el for each ejecuta por cada vuelta una función anónima. Y a esa función anónima, si ven, le pasamos el valor actual, ¿sí? Es decir, el valor actual de la iteración. Que acá no lo vemos. Acá sí lo podemos ver, que este es el valor actual, ¿sí? Pero acá no lo vemos. O sea, lo que está haciendo el for each es como inyectar dentro de este parámetro, ¿sí? El valor actual. Y acá lo muestra. ¿Bien? Bien. Espero que se haya entendido bien esto porque es un concepto muy importante. Es decir, que esto que está acá indirectamente es exactamente lo mismo que esto. ¿Bien? Acá es una función anónima. También lo podríamos hacer como una función lambda. Es decir, es otra sintaxis para poder hacer una función anónima. Entonces, nos quedaría, ¿sí?, una función lambda que sería x, que sería el valor actual. Vamos a decir valor actual, ¿sí?, que es el parámetro que el for each le va a enviar, ¿sí?, valor actual. Y acá, dentro del valor actual, podríamos poner, acá es función flecha, ¿sí?, console.log y el valor actual. Bueno, para que vean, esto es exactamente igual que esto, ¿sí? Acá lo voy a aclarar. Esto es una función lambda. Bien, anónima, ¿sí? Bien, entonces, si repasamos, acá vamos a tener el arreglo, lo voy a traer más acá. Lo voy a traer acá. Entonces, el for each, ¿qué es lo que va a hacer? Va, cuando se ejecuta, toma el primer valor, el 8, y se lo pasa por parámetro acá el valor actual. Entonces, en la primera iteración, se le manda a esta función el 8 y el console log muestra el 8. Después pasa lo mismo con el 6, en la segunda iteración pasa el 6. Nótese que siempre esto se va a ejecutar sincrónicamente. Es decir, que el bloque de código acá va a esperar hasta que se termine de ejecutar este bloque de código,
que viene de acá, las llaves de acá hasta acá, ¿sí? Se va a terminar y recién va a pasar el siguiente elemento, ¿sí? Cuando se termine de ejecutar este código bloque, pasa el siguiente elemento y así sucesivamente. Es decir, que es una ejecución síncrona, ¿sí? Bien. Entonces, y esta forma es la forma compacta, ¿sí? Es decir, directamente asignamos una función con esta función flecha, ¿sí? Con la sintaxis flecha decimos que es una función. Y el parámetro valor actual lo ponemos acá, ¿sí? Este sería el parámetro de la función. Y acá sería el bloque de código de la función. Es una función lambda, ¿sí? Y también esto es una función anónima. ¿Bien? Y acá tenemos la forma larga o la forma básica, que es exactamente igual a esta y a esta, ¿sí? Acá. La forma larga o básica de hacer el for each. Bien, y para terminar la explicación del for each, vamos a resolver este ejercicio que dice, usando el operador for each, mostrar dentro del arreglo notas los valores pares. O sea, es decir, mostrar en consola, ¿sí?, los valores que dentro del arreglo son pares. Bien, ¿ya te diste cuenta cómo hacerlo? Trata de pensarlo y ahora lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Vamos a decir notas.forEach, bien. Y acá adentro sabemos que tenemos que hacer la función. Vamos a usar el operador lambda, entonces vamos a decir que el valor del elemento actual, ¿sí? Y acá vamos a ejecutar el código. Y acá vamos a ejecutar el código, es decir, que vamos a abrir paréntesis para decir que vamos a ejecutar este código, ¿sí? Y vamos a decir si el valor, básicamente tenemos el operador que es como un porcentaje, que el porcentaje nos va a indicar, ¿sí?, si significa la división, el resto de la división. Por ejemplo, sabemos que el 10 es un número par porque el resto de dividirlo por 2 da 0, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el resto de dividirlo por 2, si es igual a 0, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a decir, console log, el valor es par, ¿sí? Y lo vamos a concatenar acá con el más para concatenar dos strings y vamos a colocar el valor. Bien, entonces de esta forma decimos que el valor es par. Y si te preguntan ¿cómo haces para mostrar el valor también impar? Bueno, para eso usamos el else. Bien, el else, es decir que si no es par, no entra por acá, va a venir por el camino contrario, ¿sí? Entonces acá console log y vamos a poner el valor es impar y vamos a mostrar el valor. Por favor, gente, dejen en los comentarios qué les ha parecido el video. Si tienen alguna duda o consulta lo pueden escribir. Y también les quería mencionar que esta academia da clases particulares, ¿sí? Así que simplemente comunicarse al mail que dejamos en la descripción para tomar clases totalmente personalizadas, ¿sí? Va a haber varias etapas más de Array y vamos a ir viendo con profundidad bien todo lo que podemos hacer con los arreglos. Desde ya les agradezco por haber visto este video, les mando un gran saludo, este humilde servidor.